inventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día, es quererme como soy y respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Amar es vencer el miedo que paraliza, pues vivir sin arriesgar es embalsamar la vida. No perder y no ganar por no errar es cobardía. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Amar es vencer el miedo que paraliza, pues vivir sin arriesgar es embalsamar la vida. No perder y no ganar por no errar es cobardía. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. En efecto, nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen. Es la hora de la verdad. ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros? Este es el desafío presente al que no debemos tenerle miedo. Buenos días. Con estas palabras del Papa Francisco comienza un nuevo programa de Tiempo del Espíritu, en el que, partiendo de la lectura del Evangelio que escuchamos el domingo en la Eucaristía, intento profundizar en su sentido para iluminar nuestra vida espiritual y sus implicaciones en nuestra vida personal y social. Hay que tener siempre presente que el contacto, la escucha, la relación humana, el encuentro, son sanadores. Todos los necesitamos. Para ello hace falta la cercanía vital, la encarnación, compartir la vida. Muchas veces pensamos que la humanización de nuestra vida requiere de acciones grandiosas. En realidad, son los pequeños gestos humanizadores los que nos ayudan a avanzar. Vamos a escuchar el Evangelio de este domingo. Cuando Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta de la casa. Jesús curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, y se marchó a un lugar solitario, y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca, y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Jesús les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así, Jesús recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios.
Para entender bien el Evangelio, siempre tenemos que recordar que en los Evangelios no tiene importancia que las palabras atribuidas a Jesús sean exactamente las que él pronunció, ni que los hechos narrados hayan sucedido así. Lo importante es el mensaje que quieren transmitirnos. Lo difícil será traducirlo adecuadamente a nuestro lenguaje, siempre relativo, de manera que lo podamos entender hoy. Para ello es imprescindible que nos coloquemos en el ambiente de aquella época y conozcamos las características de aquella cultura. El Evangelio del domingo pasado contaba el asombro causado por la predicación de Jesús y por su poder sobre los espíritus inmundos. Todo esto ocurrió un sábado en la sinagoga de Cafarnaún. El Evangelio de este domingo nos cuenta cómo terminó ese sábado y qué ocurrió en los días siguientes. Ambos pasajes forman un todo, que empieza en la sinagoga y termina con Jesús orando solo en descampado. Allí consigue reavivar la experiencia de Dios que le permite hablar y actuar con autoridad. Jesús, al salir de la sinagoga, va a casa de Pedro. Con toda naturalidad se nos habla de la suegra de Simón Pedro, aunque nunca se hable de su esposa. En aquella sociedad era impensable el estado de soltero, y Jesús nunca cuestionó las normas existentes con relación a la sexualidad, al matrimonio o a la familia. Los cambios que después se produjeron no se pueden vender como mensaje evangélico. La suegra de Pedro está en cama con fiebre y Jesús se acerca, la coge de la mano y la levanta. Quien lee este relato de Marcos no presta atención al hecho de que la curación está siendo en sábado. Pero cuando se recuerda que una de las acusaciones más fuertes contra Jesús fue la de curar en sábado, el detalle adquiere mucha importancia. Para Jesús, como él mismo dirá más tarde, la persona está por encima de la ley, aunque sea la ley más sagrada. A la mujer se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Jesús la recupera para la vida y ella descubre su nuevo lugar en ella, el servicio. En el mundo griego, el servicio se consideraba una deshumanización, era tarea de esclavos. En las primeras comunidades cristianas era el signo del seguimiento de Jesús. El verbo que se utiliza en griego es diaconía, servir a la mesa. Los cristianos eligieron precisamente la palabra diaconía para expresar el nuevo fundamento de las relaciones humanas en la comunidad. El mismo Jesús dirá que no ha venido a ser servido, sino a servir. Hay muchos demonios en nuestra vida que nos deshumanizan, que nos rompen, nos postran, nos incapacitan para el servicio, nos enferman. Son los demonios de la economía, del individualismo, del consumo, del descarte, de la inutilidad con la que catalogamos a tantas personas en este sistema en función de lo que podemos obtener de ellas. Muchas veces valoramos a las personas desde una clave funcional, utilitarista. Incluso nuestro compromiso lo valoramos desde criterios de eficacia, de resultados, de logros.
Pero el servicio vale por sí mismo, no por resultados. La persona vale por sí misma, no por ninguna otra circunstancia. El servicio amoroso es una manera de vivir en pie, como la suegra de Pedro. Nos pone en actitud de experimentar el sentido de nuestra existencia y sacudirnos la opresión. Cuando descubrimos que la vida crece y madura a medida que se entrega a favor de los demás. Eso expulsa demonios en quien sirve y en quien es servido. El servicio es uno de los rasgos característicos de las personas seguidoras de Jesús. La suegra de Pedro es la primera discípula de Jesús. En este pasaje nosotros podemos vernos reflejados en nuestra propia vivencia del cuidado y atención a los más vulnerables, en nuestra vivencia del servicio gratuito y amoroso, en nuestro compromiso por humanizar las relaciones, especialmente con los últimos y descartados de este sistema. Podemos reconocernos en nuestro seguimiento de Jesús en la medida en que servimos por amor a otras personas y en la medida en que nos acercamos a ellas para hacer posible que se pongan en pie, para que también ellas sean servidoras de los demás. Podemos reconocernos discípulos en la medida que arriesgamos y sembramos nuestra vida. El servicio es una dinámica que crea comunidad. La suegra de Pedro no le devuelve el agradecimiento hecho servicio solo a Jesús, sino a todos los que le acompañan. Se puso a servirles. El amor genera servicio y cuidado. El cuidado hace explícita la fraternidad y la fraternidad construye comunión. Es una dinámica que trasciende nuestras relaciones personales para generar fraternidad y amistad social y abrir cauces políticos de transformación que anticipan el reino de Dios. Continúa el relato diciendo que al anochecer llevan ante Jesús a los enfermos. Al ponerse el sol termina el sábado y también la obligación del descanso sabático. Por lo tanto, la gente ya puede caminar, comprar, trabajar. Ya podían llevar a los enfermos para ser curados sin faltar al primer precepto de la ley. Esto nos indica que los que se admiraban de las palabras y obras de Jesús eran judíos y no habían superado la dependencia de la ley, que precisamente era la causa de la opresión. No se dice cuánto tiempo dedicó a curar. Se supone que hasta tarde. En Israel, como en todo el Mediterráneo, la noche no cae de repente. Sí se nos dice que curó a muchos y expulsó muchos demonios. Todos buscan a Jesús para ser curados. Todos los evangelios comienzan con un éxito espectacular de la predicación de Jesús. Más tarde se verá
que no les interesa nada más que ser atendidos en sus necesidades. Cuando queda claro que ese no es el objetivo de Jesús, le abandonan sin ninguna consideración. Después de las curaciones, Jesús se marcha a un descampado y allí se pone a orar. En muchos lugares de los evangelios se dice lo mismo. Se levantó de madrugada, se fue a un descampado y allí se puso a orar. Pasó la noche en oración. Por la mañana estaba allí solo. Es la clave de la vida de Jesús. Realmente necesitaba orar como verdadero ser humano que era, descubrir lo que su Abba era para él y lo que él era para su Abba. Esa fue la clave de su espiritualidad. Esto solo se puede hacer apartándose del bullicio de la gente en soledad y silencio. No hay profundidad humana sin cultivo del silencio, porque solo el silencio mental, que no es mutismo y no está reñido con la actividad ni con el encuentro con los otros, posibilita el autoconocimiento en profundidad y el saboreo consciente y detenido de aquello que somos, y solo de ese saboreo puede nacer la sabiduría o comprensión. La experiencia nos dice que el ruido mental y emocional fácilmente nos perturba y descoloca, introduciéndonos en los vericuetos oscuros, interminables y ansiosos del hacer y del acaparar, situando al ego como protagonista de la acción y eje alrededor del cual se hace girar todo lo demás. La resistencia o incluso el miedo al silencio tienen siempre un porqué, posiblemente conectado con uno de estos dos elementos o con los dos a la vez: el miedo al propio mundo interior y la hiperactividad mental. Cuando se ha sufrido en soledad desde niños, se ha tendido a alejarse de los propios sentimientos, ya que sentir era sinónimo de sufrir, y se ha refugiado en la cabeza, haciendo del pensamiento un mecanismo de defensa. No es raro que la hiperactividad mental, una manifestación de la ansiedad, sea síntoma de sufrimiento interno, muchas veces olvidado. Cuando estamos bien, notamos que la mente se relaja y rumiamos menos. Siendo conscientes de las dificultades, es bueno saber que siempre es posible entrenarse en el silencio mental, encontrando la propia motivación, ajustando los tiempos a nuestro momento, apoyándonos en textos o en audios que faciliten entrar en el silencio, practicándolo en grupo. En la medida en que se va viviendo, el silencio pacifica, unifica, armoniza, relativiza los dramas, libera del sufrimiento mental, desinfla el ego y sus pretensiones,
nos hace comprender nuestra verdadera identidad y, en consecuencia, aporta alegría y nos hace más humanos. Jesús, a pesar de la absorbente actividad, encontraba tiempo para estar a solas consigo mismo, con Dios. Los evangelios nos dicen que también iba a la sinagoga y al templo, pero el verdadero encuentro con Dios lo realizaba a solas y en medio de la naturaleza. Concluye el Evangelio de hoy con los discípulos acercándose a Jesús a decirle: «Todo el mundo te busca». En el relato encontramos 3 exageraciones intencionadas. Todo el mundo te busca, la población entera, todos los enfermos. Los discípulos están en la misma dinámica que la gente. No quieren que su maestro pierda la ocasión de afianzar su prestigio, su liderazgo, su poder. Pero Jesús sabía muy bien lo que tenía que hacer. Por eso responde: vámonos a otra parte. Todos los evangelios empiezan constatando la euforia con la que la gente sigue a Jesús, pero pronto se va apoderando de ellos primero la decepción, después el abandono y finalmente la oposición total. En San Juan este proceso se escenifica de manera genial en el capítulo 6, después de la multiplicación de los panes, cuando quieren hacerlo rey y terminan abandonándole todos diciendo: ¿quién puede hacerle caso? El porqué de esta actitud es claro. Solo buscan ser curados, liberados, queridos. No les interesa curar, servir y amar. Si tomásemos conciencia de este cambio en la gente, comprenderemos dónde falla nuestro cristianismo. La respuesta está en el relato de la curación de la suegra de Pedro. Jesús cura para que seamos capaces de servir. Y esto es precisamente lo que no nos gusta. Cuando Jesús va dejando claro que Dios no es un tapa-agujeros, que su predicación lo que persigue es cambiar las actitudes fundamentales del ser humano y convertirle en libre servidor en vez de opresor, la gente empieza a sentirse incómoda y le abandona sin contemplaciones. El Evangelio no habla de resignación ante cualquier clase de dolor, sea físico, sea psíquico, sea moral. Tampoco identifica la salvación con la supresión del dolor. Todo lo contrario, afirma expresamente que la verdadera salvación puede alcanzarla todo ser humano a pesar del mal que nos rodea. La victoria contra el mal no está en suprimir el dolor, sino el sufrimiento, para evitar que te aniquile. La solución al problema vital del hombre no puede venir de fuera, la tenemos que encontrar dentro. Solo un conocimiento de lo hondo del ser nos descubrirá lo que somos. El hombre
tiene que superar sus limitaciones, pero solo lo conseguirá descubriendo que esas limitaciones no le van a impedir alcanzar su plenitud. Conocerme a mí mismo es conocer a Dios como fundamento de mi ser. Ser fiel a sí mismo es la única manera de ser fiel a Dios. El fallo del cristianismo fue convertir la buena noticia del Evangelio en una religión. Jesús quiso liberar al ser humano de todo lo que le impide ser el mismo, incluida la religión. Hay problemas que no tienen solución, pero una vida más humana siempre es posible. Termino así el programa de hoy, esperando que os haya ayudado a profundizar en lo que Jesús nos propone para seguir creciendo en amor y humanidad. Os dejo con otra canción de Salomé Arricibita. Gracias. Feliz domingo a todos. Por querer curar mi daño y apoyarme en cada paso, por hacerme al fin vivir. Gracias por estar conmigo, por alentar mi camino, por cuidar de mis heridas, por decirme que soy digna, por mirarme siempre así, por iluminar mis dudas, por tocarme sin repulsar, por levantarme del lodo. Digan lo que digan todos y quererme pese a mí, por dignificar mis días. Haga o diga lo que diga y enseñarme que la vida es servir, no ser servida. Gracias te doy hoy aquí. Por dignificar mis días. Haga o diga lo que diga y enseñarme que la vida es servir, no ser servida. Gracias te doy hoy aquí. Gracias te doy.